mandar todo el poder. Yo me quedo chico antes de la creación de cuando ha sido, bueno, no me imagino que mucho. Súper bien. Gracias. Primero quería comentarles, por si no lo han visto, al frente tenemos algunas actividades adicionales. Y ya lo pasamos, el edificio que era el edificio postal de Correos, que Correos lo dejó utilizar y lo compró F. Va a ser nuestro edificio corporativo, un edificio emblemático aquí en la Estación Central, un edificio industrial que tiene ciertas particularidades porque fue creado para clasificar el correo postal y que se fueran en trenes a repartirse a lo largo de Chile. Bueno, hay una muestra en el piso 3 de ferromodelismo, por si alcanzan después a la vuelta a visitar. También la idea es poder contarles, primero, que se están haciendo los movimientos de las locomotoras, previo a que podamos partir. Este túnel, la particularidad que tiene, o para tener la idea, hay que pensar que la estación central no siempre fue una estación terminal. Hoy día es una estación terminal que cuando llegan los trenes todos se tienen que bajar del tren y ir a su destino. Pero en sus orígenes, la estación central desde aproximadamente el año 1857, primero ha tenido tres versiones distintas. La primera es muy parecida, no sé si conocen la estación San Bernardo, que es una estación que tiene corredores perimetrales, estructuras de madera, y al centro acá había unos galpones metálicos donde se guardaban los trenes, donde salían los trenes. Esos galpones de hecho hoy día están en la Maestranza San Eugenio y sirven de cochera, para que se entienda como la reutilización de las estructuras ferroviarias. Bueno, esa es la primera versión. Después una segunda versión aproximadamente de 1880 y algo, que es parecida, pero donde ya aparecen estos edificios que están a los lados de la estación central, los pabellones laterales, y tenía un techo que era distinto, no era
94 que se crea este túnel, se inaugura el túnel, esta era una estación de pasada. Y eso lo que empezó a ocasionar con el tiempo es que empezaron a haber accidentes en la Alameda. O sea, venían trenes, se chocaban con autos, las esperas de los autos que no pasaron los trenes, etc. Entonces alrededor del año 30 llegan al acuerdo de construir el túnel. Ese túnel funciona para pasajeros hasta aproximadamente los años 90. En los años 90 ya pasa a ser eso principalmente porque dejan de operar algunos servicios de pasajeros y queda como un túnel para carga hasta el día de hoy. Hoy día, en general aquí hay servicios de carga en estos patios de Transap o FEPASA y utilizan el túnel. También a modo de contexto histórico, este trazado que vamos a tomar nos lleva a Yungay, el sector de Yungay. No vamos a llegar nosotros hasta... Bueno, sí vamos a llegar. Llega hasta Yungay y ahí uno toma el camino hacia Valparaíso o hacia la estación Mapocho. Por eso muchos deben de recordar que el recorrido de Valparaíso-Santiago se comunicaba entre la estación Mapocho y el puerto. Porque ahí, por un lado, por eso se habla de un triángulo. Está la posibilidad de conectar desde estación Mapocho y directo a Valparaíso o venir a la estación central o lo mismo en la estación central pasar directo a Valparaíso. Eso es a modo de contexto de los equipos. Entiendo que los equipos, creo que es de 1923, 1923, Linke Hoffmann, hecho en Alemania, tiene algunas particularidades que aquí dejo ahí para que se las cuente que es el especialista. Hola, ¿cómo están? Bien, hola, hola. Bueno, me presento, soy Ian. Probablemente todos me vieron en el andén, porque lo recibiendo, soy el encargado del tren, o conductor, que ese es el nombre que todavía se usa. Que nosotros no siempre lo decimos en la primera presentación, porque siempre preguntan, conductor, entonces ¿quién está manejando? En los trenes, el conductor es la persona que va encargada del tren, y el que opera las locomotoras es el maquinista. Bueno, continuando. Escuchando antes, y este es el hermano que llegó en 1929. Se ven casi iguales, si ustedes se fijan, después cuando se vaya el tren, tiene algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que cuando los edificios son más antiguos, tienen muchos más detalles, tienen esculturas, y a medida que ha ido pasando el tiempo, si los edificios menos antiguos, se van eliminando ciertos detalles y cada vez son más lisos, ¿cierto? Molduras, por ejemplo, hay distintos niveles, el nivel de detalle en el edificio va tendiendo al minimalismo, podríamos decir. Y en este coche también ocurre. Si ustedes después quieren acercarse al coche de al lado, que no es problema, van a fijarse que las ventanas son un poco más bajas, llegan hasta esta altura. Y arriba hay un pequeño arco que antiguamente llevaba vitrales de colores. Entonces, actualmente ese coche no los tiene, pero si ustedes estuvieron en el andén 6, está el hermano gemelo de este coche y ese todavía los conserva, vitrales de colores. Eso, 6 años después, se eliminó, se simplificó el diseño y tiene una ventana un poco más grande. Lo mismo ocurre con las parrillas. También se simplificaron, van a ver que ya tienen detalles, como unas de alas, como de ángel. Acá se simplificó más y se hizo una parrilla continua. Entonces uno puede ver cómo en 6 años puede haber una variación en el diseño, cómo se va simplificando todo. Cuando uno se sube por primera vez dice son todos antiguos, pero todos tienen un momento temporal distinto. Estos coches llegaron en una época que se estaba modernizando toda la red. No sé si a ustedes les tocó conocer en algún museo o haber viajado en unos coches que eran de madera por fuera, todas unas estructuras de madera. Cuando llegaron estos coches fue un momento de modernización de la red, muy similar a lo que se está viviendo ahora con los trenes nuevos que han llegado. Estos eran lo más moderno en su época. Y algunas de las características que tenían estos coches, primera clase, es que si ustedes se fijan, a los lados de cada asiento abajo van a ver un pequeño peldaño en cada asiento. Por ahí pasaba la calefacción del tren. Los coches primera clase tenían un sistema de calefacción ya de 100 años y que estaba asociado al vapor de la locomotora. Como eran las locomotoras de vapor, una parte del vapor pasaba por debajo del tren y calefaccionaba los coches.
se imaginarán que si yo viajaba en el coche que iba más cerca de la locomotora, iba mucho más temperado que en el último. Y muchas veces eso era un criterio para decidir dónde iba el coche primera clase y dónde iba el coche turista. Más lejos, un poco menos de calefacción. Algunas otras características que en este coche no se van a notar tanto, pero en el de al lado sí, por si después quieren caminar un poco, es que el coche de al lado tiene dos ranuras para ventanas. Una ventana normal como esta y otra un poco más adentro. Eso es porque tenía dos ventanas. ¿Se imaginan por qué podría ser que tenía dos ventanas? Exacto, igual que, no sé si ustedes, alguno ha instalado termopaneles en su casa, que son dos vidrios pegados con un poco de aire adentro, cumplían la misma función. ¿Y para qué aislar? Para el frío exterior, para el calor, pero también generaba una aislación acústica. Entonces el viaje adentro era mucho más silencioso, se podía conversar, no se escuchaban tanto los ruidos de afuera. Esas eran principalmente las mejoras que traían estos coches. Si alguien tiene alguna duda en particular, también puede preguntarme a mí o a... Hostia. ¿Y pudo recoger más gente? Porque al final parece que usó el coche adelante y el otro de atrás. Bueno. Pasaron el coche también.
parte trasera de Matucana. Matucana y un ratito más se puede cruzar hasta se va el río Mapocho.
que anda haciendo como inspecciones. Que lleva Se me cambió. Mira, casi. Ahí va, ahí va. Ahí paró.